A reading from the book of Lectura del Jeremiah. profeta Jeremías. The priests and prophets. En aquellos días los sacerdotes y los profetas dijeron a los príncipes y al pueblo: He has prophesied Este hombre es reo de muerte porque ha profetizado contra esta ciudad como lo han oído con sus oídos. all the people. Jeremías respondió a los The Lord príncipes y al sent me to pueblo: prophesy El against Señor me this envió a profetizar contra este pueblo y esta ciudad las palabras que han now, oído. therefore, Pero ahora reform your ways enmienden su conducta y sus acciones, listen to the voice of escuchen la voz del Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá de la amenaza que pronunció contra ustedes. Yo, me. por mi I am in parte, your hand. estoy en sus manos. Do with me Hagan de as mí you lo would have. mejor que les parezca. But mark well, Pero sépanlo if you put bien, me to death, si ustedes me it is matan, innocent blood you echan will have sangre inocente sobre on this ustedes, city. sobre esta ciudad y sus habitantes. For the Porque truth, it ciertamente was the me ha Lord enviado who el sent me Señor a ustedes a to speak to you predicar these a things sus oídos in this estas city. palabras. Thereupon, the Los princes and príncipes del all pueblo people dijeron a los answered the sacerdotes y prophets, profetas: This man Este hombre no es reo de muerte, porque is nos in the ha name of the hablado Lord our God. en nombre del Señor nuestro Dios. So Ahikam, son Entonces of Shaphan, Ahicán, hijo de Safán, protected Jeremiah, se hizo cargo de that he Jeremías was not handed over para to the que people. no lo entregaran al pueblo para matarlo. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lord, in your great Señor, mercy, escúchame el día de tu favor. Señor, escúchame el día de tu favor. rescue me out of the mouth Arráncame del cieno que no me hunda, líbrame de los que me of my aborrecen foes, y de las and from the aguas watery sin depths. fondo. Let not the floodwaters overwhelm me, Que no me arrastre la corriente, que no me trague el and the torbellino, pit que no se close its roof cierre over me. la poza sobre mí. Señor, escúchame el día de tu favor. But I am afflicted and in Yo danger. soy un pobre Your malherido. saving help Dios will mío, not tu be cut short. salvación me levante. I will praise the name of the Alabaré Lord. el nombre de Dios con I will cantos. glorify him in Proclamaré su singing. grandeza con acción de gracias. Señor, escúchame el día de tu See, favor. you lowly ones, Mírenlo los humildes y alégrense. you who seek God. Busquen al Señor y vivirá su corazón. For the Lord hears El the Señor prayer escucha a sus of those pobres, who are no in bondage. desprecia He spurns a them. sus cautivos. Señor, escúchame el día de tu favor. Bienaventurados los que son perseguidos por ser justos, pues de ellos es el reino de los cielos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Herod the Tetrarch. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: This man is John the Ese es Baptist. Juan el He has Bautista, been raised from que the ha dead, resucitado de and entre that's los why muertos, mighty y por eso powers los are poderes working. actúan en él. Now Herod had Es que arrested Herodes John había and bound mandado him prender a Juan y lo and put había him in metido en prison la cárcel on account of encadenado Herodias, por motivo de of his Herodías, brother Philip. mujer de su hermano Felipe, For John had said porque to Juan le him, decía que "It is no not le lawful for estaba you to have permitido her." vivir con ella.
Although he wanted Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía regarded him por as a profeta. prophet. But at a birthday El día del celebration, cumpleaños de Herodías, la hija de daughter Herodías, of Herodias danzó performed delante de dance todos y le before the gustó guests, tanto a Herodes and delighted que juró Herod, darle lo que who pidiera. swore to give her whatever Ella, she might ask for. instigada por su madre, Prompted by her mother, she le said, dijo: "Give me here dame ahora the mismo platter en una of the head bandeja of John the la Baptist." cabeza de Juan Bautista. The king was El distressed, rey lo sintió, but because pero of por the el juramento y los guests who invitados were present, ordenó que se la dieran that it be y given. mandó decapitar a Yet Juan John en la beheaded in cárcel. prison. His head was brought Trajeron la cabeza en una bandeja, and given to the se girl. la entregaron a la She joven took it. y ella se la llevó a su madre. The disciples came Sus discípulos recogieron el cadáver, buried him. lo enterraron They went and y told fueron Jesus. a contárselo a Jesús. Verbum Domini. The memorial that we celebrate today El memorial que celebramos hoy es la fiesta de San Alfonso de Ligorio. Vivió de 1696 a 1787, en una época de la Iglesia a la que ahora conocemos como de la herejía del jansenismo. Fue un luchador de vanguardia y protector de la fe de la Iglesia en contra de esta herejía. Y es uno de los 36 doctores de la Iglesia que han recibido este título distinguido. Este título, doctor de la Iglesia, indica que los escritos y o la prédica de tal persona esencialmente son útiles o universales para los cristianos en toda era. Tales hombres y mujeres también son conocidos en particular por su profundidad de entendimiento y la ortodoxia de sus enseñanzas teológicas. De todos los doctores de la Iglesia, San Alfonso, al recibir este título distinguido, sucedió 84 años después de su muerte, lo cual es el lapso de tiempo más corto desde la muerte de una persona hasta que reciban el título de doctor de la Iglesia. 84 años. Así que Juan Pablo II no falleció hace tanto tiempo atrás y hay personas que están haciendo un llamado para que sea declarado doctor de la Iglesia. Sería maravilloso, pero debemos recordar que al principio de la historia de la Iglesia no era así. Hay algunos doctores de la Iglesia que tardaron más de 1500 años para que la Iglesia los reconociera como doctores de la Iglesia. San Alfonso es el más corto con 84 años. Durante su vida fue doctor de ley civil, o sea, abogado, antes de ser sacerdote. Luego se convirtió en doctor de ley canónica después de su ordenación al sacerdocio. Y ahora es doctor de la Iglesia. Así que en vida y después en su sacerdocio y ahora es doctor de la enseñanza de lo que algunos dirían que su don sería la uniformidad con la voluntad de Dios, como nuestras voluntades se moldean a la voluntad de Dios. San Alfonso de Ligorio es santo patrón de los confesores y los teólogos de la moral y también de aquellos que sufren de artritis. Así que si alguno de ustedes sufre de esta enfermedad, de la artritis, tienen un intercesor que sufrió también lo mismo que ustedes.
También oramos, creo que sería un buen día para orar por todos los sacerdotes que son confesores. San Alfonso fue un confesor maravilloso y podemos pedir la intercesión de San Alfonso de Ligorio para que interceda por los sacerdotes, para que seamos confesores humildes y buenos y santos. Fue bautizado 2 días después de su nacimiento y sus padres le nombraron Alfonso, María, Antonio, Juan Francisco, Cosme, Damián, Miguel Ángel, Gaspar. Imagínense poner todo eso en un acta bautismal. Imagínense el sacerdote haber tenido que memorizar todos esos nombres para bautizar a este hombre, y no solo en el idioma vernacular, sino en el idioma latín. Memorizar todos esos nombres. Alfonso, María, Antonio, Juan Francisco, Cosme, Damián, Miguel Ángel, Gaspar. Imagínense, me imagino que su madre quería cubrir todos los ángulos para tener la intercesión de todos estos grandes santos. Fundó las Hermanas Redentoristas antes de fundar su propia congregación, los Redentoristas. Y muchos de nuestros televidentes, aquellos que nos ven desde casa, recordarán al padre Pablo Straub, cuando él solía venir aquí a EWTN. Él era sacerdote redentorista y él personificaba mucho el carisma de San Alfonso de Ligorio. Recuerdo una de las cosas que el padre Pablo me dijo. Fue el primer retiro que tuvimos como sacerdotes, y a veces los frailes nos reuníamos con el sacerdote y le contábamos lo que estaba ocurriendo en nuestras vidas y recibíamos consejo o dirección espiritual durante el transcurso del retiro. Y una de las cosas que él nos dijo a todos nosotros cuando nos miró, en especial en aquella época, había 8 postulantes, yo ingresé con 8 muchachos, y él nos dijo, señores, si no les piden, si no les dicen que se vayan, quédense. Así que me quedé. Fue buen consejo. Si no les dicen que se vayan, quédense. San Alfonso describía el espíritu de su congregación cuando dijo, y esto es lo que personifica la congregación de los redentoristas: el fin del Instituto del Santo Redentor es seguir de la manera más cerca posible los pasos y el ejemplo de Jesucristo, cuya vida en este mundo fue una de desapego y mortificación, llena de sufrimientos y llena de desdén. Él decía que la meta principal del redentorista es imitar de la manera más cercana posible, con la ayuda de la gracia divina, la vida y las virtudes de Jesucristo. Y esto lo sabemos al vivir y leer los relatos del Evangelio del Señor, especialmente las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesucristo vivió y personificó exactamente en su propia vida y la forma en que nosotros, personificamos esto en nuestras vidas? Según él, las virtudes de su congregación, las cuales se esforzaban en practicar, eran las siguientes: la fe, la esperanza, la caridad, el amor al prójimo, la pobreza, la castidad, la obediencia, la humildad, la mortificación, recolección, oración, negación propia y amor de la cruz. Básicamente, lo que todos hemos de practicar según nuestro estado en la vida. Todos, todas estas virtudes estamos supuestos a practicar: fe, esperanza, caridad, amor al prójimo, pobreza, castidad, obediencia, según nuestra humildad, sobre la cual él escribe.
de forma extensiva, mortificación, become a word that que se ha convertido en una palabra que la mayoría de las personas ni siquiera conocen hoy en día, cómo mortificarse a uno mismo. Recolección, union with God and una unión prayer, profunda con Dios en la oración, self-denial and love. negación propia y amor de la cruz. Many of you remember Muchos de ustedes recordarán cuando el padre Pablo solía predicar, los hermanos solían colocar una cruz bien grande al borde del altar antes de la misa. Él solía pedirnos que lo hiciéramos. Y en algún momento, durante su homilía, veíamos que él hacía esto cuando quería presentar un argumento. Y yo sé que los camarógrafos estaban muy conscientes que él hacía esto, pero él solía hacer un gesto hacia el altar. Solía dirigirse y agarrar esa cruz. No lo voy a hacer el día de hoy porque no hay cruz ahí. Pero él solía agarrar esa cruz y solía sostener la cruz. Algunos de ustedes aquí recordarán cuando él quería presentar un argumento y miraba directamente a cada uno de ustedes. Solía sostener la cruz como la respuesta esencialmente. Esta es la respuesta. La cruz es la respuesta a nuestras preguntas, a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento. In today's gospel, Y en el Evangelio de hoy, el rey Herodes se encuentra en un dilema moral en su propia vida. En un sermón acerca del pasaje del Evangelio, San Pedro Quesálogo, cuyo memorial fue el día jueves, otro doctor de la iglesia dijo, y cito, John aroused Herod by his moral San Juan admonitions. exaltó a Herodes por sus He wanted to correct. advertencias morales, no por acusaciones. Quería corregir, no suprimir. Herodes, sin embargo, quería y prefería suprimir en lugar de reconciliarse. To those who are held captive, Aquellos que son cautivos, la libertad del inocente de todo mal se convierte en algo odioso, y esto describe a Herodes. La virtud es indeseable a aquellos que son inmorales. La santidad es aborrecida por aquellos que son envidiosos, aquellos que no son piadosos. La castidad es enemiga de aquellos que son impuros. Obviamente estamos describiendo a Herodes. La integridad es una dificultad para aquellos que son corruptos. frugality runs La counter. frugalidad va en contra de aquellos que Mercy is son intolerable indulgentes to those consigo who are mismos. cruel, La misericordia es intolerable para aquellos que son crueles, to those who are como lo es pitiless, el amor y la bondad para aquellos que son inmisericordes hacia aquellos que son justos. Final de la cita. Esto describe a Herodes. Basically, King Herod suppressed Básicamente, el rey Herodes how he was suprimía la verdad de la forma en que él estaba viviendo. deep down within La había himself. He suppressed. sepultado muy en el fondo de su ser. He Él didn't suprimía live according quién era. to the No truth. vivía según la verdad. Saint John the Baptist called him San out. Juan Bautista le llamó la atención Called him out por esta mala and told conducta. him Le llamó la exactly atención y le what dijo he was exactamente lo que estaba haciendo, not with las cosas malas que estaba haciendo, no con falta de bondad, sino en verdad y bondad. Él There's a decía la difference. verdad con bondad y amor. Saint Y John hay una diferencia. was bound in San Juan prison Bautista for fue encadenado en prisión por enfrentarse a Herodes por la ilegalidad de su relación con la esposa de su hermano, Herodías. San Pedro Crisólogo continúa diciendo, Juan le dijo, no es legítimo para ti que tengas a la esposa de tu hermano Filipo. Y aquí es donde Juan se mete en problemas con Herodes. Aquel que advierte a aquellos que son malvados, ofende. Aquel que repudia a los malhechores encuentra problemas. Muchas veces vemos esto. John did not confront Herod out Juan no
se enfrentó but a out of Herodes, love of the truth. llevado por el odio, sino llevado por el Saint amor Alphonsus a la verdad. Liguori's life was all La vida about de San Alfonso de Ligorio se trató por completo first of all the acerca de la conviction of verdad. who he was Primero que before nada, la God, convicción de quién era él ante the Dios. truth that God is God La verdad de and que Dios es he Dios is a loving y de God que above Él es un Dios all que else. ama The por encima de todo. Jansenism La herejía del was a heresy jansenismo that era una really herejía que suppressed realmente and didn't suprimía emphasize the y no reality of enfatizaba la God's love. realidad del amor de Dios. Many people would Muchas personas hate themselves. se odiaban a sí They would mismas, hate who they are odiaban for no good la reason. persona que eran And this sin was being ninguna buena preached razón. by bishops, Cuando by este priests, mensaje era predicado por los obispos y sacerdotes, and really like an infection being lit era in vivido como una families. infección en las familias. This is what St. Alphonsus Y esto es would spend his entire life, and then aquello contra lo the cual Redemptorists luchó after him was teaching San the Alfonso love of de God, Ligorio y los redentoristas the después love de él. that Ellos God has enseñaban el for amor us. de This Dios, love el amor que Dios tiene that por nosotros. pulls Es us el out amor of our, lo que nos saca you can say, our fallen de, podemos states, decir, de nuestro our, estado caído, our moral dilemma, de nuestros dilemas love morales. and truth that really Es el amor y la verdad los the que realmente gospel necesitamos. pull us out sometimes of the pits, Necesitamos el Evangelio para que nos saquen de esos pozos en que the nos love of God. encontramos. A veces, el amor de Dios. Again, John did not quote Nuevamente, or confront Herod out of San hatred, Juan but no out of love se of the enfrentó truth. He knew a that Herodes Herod por needed odio, to sino por repent. amor a la verdad. Él sabía que Quoting Herodes Peter Chrysologus, necesitaba he said, arrepentirse y "He who citando otra vez a admonishes San Pedro el those who are Crisólogo, evil aquel que advierte a gives aquellos que offense. son malvados, He who repudiates ofende. wrongdoers Aquel runs que repudia a los into malhechores trouble." And se why do they run into enfrenta a trouble? problemas. ¿Y por qué enfrentan Because problemas? those who are in the Porque darkness of aquellos que están en la error oscuridad del do not error want to be corrected. no quieren ser corregidos, They don't want to be corrected. no quieren ser We corregidos. see this all Y throughout vemos esto todo a lo largo del mundo, in different cultures. en We diferentes see this culturas. in the Vemos church. esto We incluso see it en la in iglesia, political rooms. lo We vemos see en it el in mundo, politics. lo vemos en la Those who are política. wrong do not Aquellos que están want to be equivocados corrected. no desean ser corregidos, They take offense se ofenden and they suppress the truth. y suprimen la verdad. Cannot be covered El up mal with no good. puede ser It can tapado only con be el bien, smeared solo with puede more ser lies esparcido and con más deception. mentiras y engaños. Evil cannot be El covered mal up no with puede ser good. tapado It can con el only bien, be, solo again, puede smeared with nuevamente more ser lies esparcido con más and mentiras deception. y engaño. And today is a good day to Y ask el día de hoy es un buen día para pedir la intercesión de San Alfonso de Ligorio, knew un the hombre law very que well, conocía muy bien la ley sought como the truth abogado in all things, y sought buscaba la authentic verdad en todas las justice, cosas, la and he justicia was a man verdadera. of strong moral convictions. Fue un hombre May de he convicciones intercede morales for this sólidas, grave situation que interceda por esta gran situación en que nos encontramos everywhere in the world, nuevamente en todas partes del mundo, en la iglesia, culture, en la cultura, families. en las familias. Sometimes it's Es sencillamente es algo que está en moral todos dilemmas lados, that we find estos ourselves dilemas in morales en que nos the world. encontramos Saint en el Alphonsus mundo. Liguori, San Alfonso pray de for Ligorio justice and ruega por truth nosotros para que la may justicia prevail y la above verdad charity. prevalezcan y la caridad.